Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Este es nuestro tercer capítulo. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Está Gus y está Mauro. Bienvenidos. Primero que todo, Dale, muchas gracias. quiero que se presenten. Van a decirnos, Mucho gusto, mi nombre es Mauricio. cuánto llevan en la iglesia, cómo conocieron de Dios y cómo se conocieron entre ustedes. Gracias, Monique. De antemano agradecerles por esta invitación. Hace rato queríamos pues tener esta charla y me siento honrado y agradecido por esta oportunidad. Mi nombre es Gus Jovier Oviedo, vengo de un pueblo que se llama Río Blanco, Tolima. Nací en un hogar cristiano, así que ya llevo más de 30 años siendo evangélico cristiano. Pero puedo decir que conocí a Cristo fue estando acá en la ciudad de Ibagué, porque, bueno, debido a muchas circunstancias, tuve que salir de mi pueblo y estando acá fue donde pude conocerle a él en verdad lo que es él en su esencia. A Mauricio lo conocí en el barrio donde vivía, porque pues me quedaba cerca de la iglesia, donde me congrego, y pues allí tuve la posibilidad de poder verlo llegar a él todo desechable a la iglesia y todo. No, era un niño, tenía como 17 años. Cuando él llegó a la iglesia, pues lo conocí a él. Y de ahí en adelante, cerca de 12 años más o menos que nos conocemos. Y para la gloria del Señor, pues lo hemos educado muy bien. Bueno, Dios les bendiga. También agradecerles por la invitación. Considero que son espacios importantes y que nos tengan en cuenta para compartir con ustedes nuestras experiencias. Es algo enriquecedor también para nosotros. Entonces, les quiero agradecer. Yo prácticamente también soy de un hogar cristiano. Desde que nací mi mamá ya se había hecho bautizar, entonces toda mi vida he estado relacionado con la iglesia, pero me hizo bautizar en el año 2009, entonces son ya 13 años caminando con el Señor. Conocí a Gus Jovier en el 2010, también por relación ahí en la iglesia, y contigo nos conocemos como desde el 2012, 14. No me acuerdo. Bueno, ese es como el preámbulo a cómo nos conocemos y de dónde venimos. Bueno, ahora sí yo creo que les voy a contar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la oración y yo creo que lo que queremos hablar es un poquito como desde otra perspectiva, no desde esta perspectiva que siempre nos muestran de la oración, que es como cuando estamos en necesidad o de pronto solamente cuando necesitamos algo de Dios, sino desde una manera más como natural de hablar con Dios, de tener una relación con Él. Y yo ya había tenido una conversación con ustedes más o menos, que creo que de hecho de ahí salió esta idea para hoy. Y quiero que me cuenten qué experiencias ustedes han tenido con la oración. Bueno, yo creo que este tema de la oración es como algo muy importante que define nuestra relación de amigos que tenemos, porque justamente en el 2009, a finales del 2009, yo decido hacerme bautizar y vivo cerca a la congregación donde asistimos y Gus Jovier también un tiempo vivió con nosotros en la casa, estuvo un tiempo. Entonces de ahí nace como la idea de empezar a orar para que yo pueda recibir el Espíritu Santo. Entonces la oración para nosotros fue como una de las principales cosas que nos hace ser amigos. En este grupo pues también hay dos personas más, Oscar y Javier, y los cuatro nos hacemos muy amigos por el tema de la oración, porque ellos ya eran sellados, ya llevaban más años en la iglesia y querían que yo recibiera el Espíritu Santo y viviera la experiencia. Entonces eso fue como una parte importante. Toca un tema muy especial porque lo que habla Moni es cierto. A veces vemos muy cuadriculado el tema de la oración y no nos damos cuenta de que esto debe ser una forma de vida. Así como nos acordamos que tenemos que desayunar, almorzar y cenar,
La oración es fundamental en todo tiempo, no es necesario en tiempo de angustia o en tiempo de necesidad, como le pasaba al pueblo de Israel, que se acordaban del Señor era cuando ya estaban en el problema. Y a raíz de esa situación, de lo que estaba contando Mauricio, es que empezamos con esta tónica de querer orar para una causa, un fin, de que era que Mauricio recibiera el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque pues nosotros en los cultos era avivado y danzábamos en el Espíritu. Yo le comentaba antes de este video, de eso que estamos haciendo, yo le contaba a Monique más o menos cómo fue el proceso mío cuando llegué a la iglesia, a la congregación donde estamos. Para mí fue un poco difícil poder comer, masticar la situación que se estaba viviendo ahí. Pero bueno, no se perdió el enfoque principal, que era buscar de Cristo, y que la oración fue uno de los pilares que hizo que nuestra amistad creciera. Cuéntanos por qué fue tan difícil para ti. Fue muy difícil porque yo llegué de un pueblo. Por lo general las congregaciones en los pueblos son muy radicales, ¿sí? Son muy estrictas en muchas cosas. Entonces venía yo en ese frasco de santidad y llegué a la iglesia donde me congrego y me encontré con algo que nunca en mi vida había percibido, y era el danzar en el espíritu. Allá en el pueblo la gran mayoría era simplemente una palmadita y gloria a Dios, aleluya, y ya. Lágrimas. Y era muy rara la persona que uno veía que brincaba y no. Era muy radical. Perdón, era muy raro ver eso. Y se escuchaba como alguien loco. Exacto. O era más fácil para que los jóvenes, adolescentes y los niños se rieran a la causa de eso. Y decían, uy, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Pero cuando yo llegué a la iglesia donde yo me congrego, me encontré con semejante cosa. Yo le decía a mi hermano mayor ya se congregaba ahí, y yo le decía, ¿esta gente qué le pasa? Loco, mire, eso no es de Dios. O sea, de cierto modo criticaba lo que estaba pasando ahí. A tal punto de que me fui a otra congregación, me fui a asistir a otro barrio cuando vivía a media cuadra de donde me congregaba. Cuando logré percibir en realidad lo que pasaba ahí allá, cuando empecé a ver la realidad de que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, ¿cierto? Que si el espíritu le da a uno para dar rienda suelta al movimiento, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué cohibirnos de rendirle una verdadera oración a Dios? No voy a decir que todos los que están allá en el altar danzando, brincando, no lo hacen por el espíritu o solo por emoción o por querer sudar, o bueno, sí, porque puede suceder. Pero cuando yo decidí creer en ello, yo llegué hasta el altar y empecé, y le dije, Señor, bueno, si esto no es fruto de la emoción, déjame probar un poco. ¿Sí? Cuando menos me acordé, yo estaba ya brincando para todos lados, y cuando llegué yo a la congregación donde estaba en mi pueblo, la gente automáticamente me criticaba y me decía, ¿qué? Ya viene brinconcito, me decían. Yo entendí el verdadero significado de lo que es adorar a Dios sin cohibirme de nada. Lo doy todo, y si Él me quiere sellar con su Espíritu Santo, darme su Espíritu, pues me lo da. Si no, pues bueno, seguiré insistiendo. Eso fue como el abrebocas de todo lo que pasó conmigo cuando llegué a congregarme ahí. Bueno, Mauro, ya que la razón principal pues de iniciar esas oraciones era una hora de oración, ¿verdad? No teníamos oración. Tiempo. Es que, bueno, te voy a hacer como un contexto de cómo llegamos a orar. Uh-huh. Yo asistí a la iglesia desde que tenía 8 años, en la que estoy actualmente, y parte de mi adolescencia pues no estuve, me alejé, y a los 18 años por circunstancias me hago bautizar y vuelvo, pero pasaba algo en la congregación, y es que hubo como un momento de muchos jóvenes, y hubo como se puede decir un avivamiento
juvenil bastante grande. Pero en el momento que yo llego, acababa de pasar. Por el contrario, ya no habían jóvenes casi, ya no estaba el mismo sentir que había habido en algún momento anterior. Entonces yo llego y en algún momento comienzo a hablar con Oscar. Él es mayor que yo, bueno, todos son mayores que yo. Entonces cuando yo era un niño, él ya era un adolescente y pues no teníamos mucha relación, pues porque es lo normal, ¿no? Los niños más con los menores y los adolescentes ya con los adultos. Sin embargo, pues yo ya tengo 18 años, él tenía en ese entonces unos 24 o 25 años y ya empezamos a relacionarnos porque yo ya soy una persona un poco mayor. Y empezamos a hablar, él en algún momento me dice que necesita algo, que le haga un préstamo de algo y él queda de pagarme y nos vamos a un sitio, es una historia también ahí que va paralela, y nos vamos a tomar café en una esquina y ahí nos quedamos de ver. Después con el tiempo, para las personas que nos conocen, ese lugar se convierte, lo llamamos la oficina porque ahí manteníamos todo el tiempo y de ahí, de estar ahí tomando café y de estar ahí, llega el día que alguien dice, bueno, Mauricio no es sellado, ¿por qué no hacemos una oración por él? Es un proceso que dura 4 meses, 5 meses, donde no soy sellado, donde no recibo el Espíritu Santo, pero donde empiezan a pasar muchas cosas alrededor, ¿cierto? Donde empiezan a pasar cosas, se pueden decir, sobrenaturales, poderosas. Después Dios empieza a tratar conmigo en mi entendimiento y empiezo yo a ver y a decir, bueno, es que no solo el Espíritu Santo, también estoy aprendiendo esto de parte de Dios, también estoy creciendo esto en el Señor. Entonces, fue como lo que nos llevó a orar y no había un tiempo. Empezamos como o sea, ¿cómo se puede decir? Como muy emocionados porque nos íbamos a orar a las 9 de la noche y nos daban las 12, ¿cierto, Gus? 1 de la mañana, o sea, era un tiempo bastante bonito que teníamos. Unas noches, fueron muchas noches bastante agradables porque no había límite de tiempo. Lo hicimos de una forma tan natural y como tan sincera y como de un modo tan genuino que el tiempo nunca fue ni un impedimento ni una. Ni sus papás tampoco de pronto se opusieron a que estuvieran tan tarde, o cómo era ahí. Éramos 4. Yo vivía solo, sí, creo. No había problema. Éramos 4 amigos, 2 eran primos, Oscar y Javier. Okay. Lo hacíamos en la casa generalmente de Oscar. Entonces, pues a Javier no le decían nada porque era donde la tía. Y es que una de las razones también fue como que todos vivíamos cerca, en el mismo barrio. Entonces, pues no había mucho problema. Yo igual, pues ya teníamos 19, yo era el menor, ellos ya tenían. No, ya. Ya éramos bastante adultos, entonces nunca hubo problema. Un día de hecho nos pararon, ¿no? Y entonces esa fue como la razón, nunca hubo un tiempo, nunca hubo nada, o sea, simplemente pasó, se dio. Bueno, pero entonces esas oraciones me están diciendo que hubieron momentos como muy lindos. ¿Qué pasó en esas oraciones? ¿Qué tipo de cosas empezaron a pasar? Porque solamente fue como un momento agradable que pasaron como con Dios, los 4 meses para que recibiera el Espíritu Santo, o en ese momento, en ese tiempo, hubo algo más. O sea, se les unió más personas, o empezaron a ver resultados, o qué resultados empezaron a ver de esas oraciones. Es que eso sí, teníamos en común que éramos 4 jóvenes desempleados. Okay. Éramos 4 muchachos que no teníamos como mucho rumbo. Y lo único que hacíamos era reunirnos a tomar café. Al principio fue que nos reuníamos a tomar café en el sitio que les digo que... ¿Y café a cómo? A 300. Era como a 300, después ya empezó a subir. A subir y ya nos tocó... ¿Qué porquería? ¿Cómo le suben? Nos tocó retirarnos del lugar porque ya la inflación nos sacó. 800 pesos esta hora, ya voy a preguntar. Bueno, empezamos a tomar café, después surge la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una oración para que Mauricio... Igual yo estaba recién bautizado, todos sabemos que ese momento, esos primeros meses, esos primeros días de cuando uno se hace bautizar, hay algo en el corazón y hay un fuego, lo que llaman el primer amor, que lo hace a uno querer estar ahí.
Entonces, no recuerdo quién fue el que dio la idea de orar y arrancamos a orar, ¿sí? Y con el tiempo, bueno, empezamos orábamos y empezábamos a conseguir trabajo, porque la temática de la oración, ¿cómo era? Que es algo también bonito. Nosotros llegábamos, luz tenue, era importante la luz tenue. No, porque es que, o sea, lo que decía Mónica al principio, no era como un orar por necesidad o eso, sino que la oración es una relación, es una experiencia que se vive con Dios. Entonces es como esto que estamos haciendo, nos sentamos acá, estamos tomando un muy buen café preparado por nuestra amiga Mónica, sabe hacer un café súper delicioso, y simplemente va fluyendo. Entonces lo que hacíamos era organizar un ambiente en donde poníamos una música agradable para orar y nos arrodillamos ahí. Después de un rato, ellos hablaban en lenguas y para mí yo los escuchaba y yo quería sentir la experiencia, vivirla. Entonces lloraban entre lo que sentía, porque obviamente yo sentía la presencia de Dios, y entre también la frustración de que yo quería recibir el Espíritu Santo, quería hablar en lenguas y no podía, pero nunca fue una experiencia negativa, siempre era muy bonito, ¿sí? Y en ese proceso fue que yo entendí muchas cosas. Al final de que terminábamos ya de que, ¿sabes por qué nos parábamos de orar? Porque nos cansábamos, era muy tarde, ¿cierto? O sea, pero Porque no... la hermana Estela nos decía, vaya para casa ya, Sí. y no empieza. Sí, pero al final nos parábamos y hacíamos un círculo y decíamos, bueno, alguno tiene una petición en especial que aparte de la mía, y orábamos. Entonces, digamos, Guyoyer decía, bueno, muchachos, lo que pasa es que me siento enfermo. Entonces él se arrollaba en la mitad, todos imponíamos manos o hacíamos un círculo y empezábamos a orar y empezaban a pasar cosas poderosas. Y otra persona pedía un empleo, otra persona pedía, bueno, cualquier necesidad que tuviera, y empezó Dios a orar. Entonces, eso se volvió un testimonio para los demás jóvenes. Entonces, nosotros obviamente compartíamos ese testimonio y, ejemplo, Mónica decía, no muchachos, estoy necesitado. Se volvió un ambiente tan bonito que la gente empezó a contagiarse de eso. Como que ve, ellos están haciendo algo bonito. Y siempre ha habido la necesidad en la iglesia, la necesidad espiritual. Entonces, empezaron a unirse más jóvenes, ¿cierto? Sí. Es que verdad, no, es que estoy confirmo. viendo al hermano Mauricio cómo le quita el pellejo a esa carne. Ustedes no ven, pero detrás de cámaras Detrás ahí de está cámaras pasando algo hay- también Hay bonito. muchas cosas. Bueno, Bueno. yo creo que esta parte de nuestra vida podríamos llamarla felicidad como la película de Will Smith, porque encontrábamos una razón de ser después de las 6 de la tarde. Salíamos de nuestro trabajo y automáticamente nos encontrábamos en la esquina de la iglesia o nos encontrábamos en el culto, después del culto, y nos íbamos a orar. Era algo que estaba ya aquí metido en el corazón, Una era necesidad. vamos a orar. No era tanto por necesidad, sino por... No digo yo, una necesidad natural, Eso, como sí, respirar. el deseo, vámonos a orar, ¿qué vamos a hacer? En vez de ir a hacer cosas que quizás cualquier joven o adolescente pudo haber hecho en la vida, nosotros nos íbamos a ir a orar. A acabar Chocosuela, ya mejor dicho, arrodillados orando. Pero era súper bonito esos momentos en los que entramos en la presencia de Dios. Porque no está de más decir que siempre va a haber impedimento, siempre, en cualquier momento. Y llegábamos a ese punto de que a veces era difícil arrancar las oraciones. Se presentaba alguna dificultad o alguien se caía o a alguien le pasaba algo. O sea, siempre hubo el impedimento para que nosotros llegáramos a hacer lo que hacíamos. Pero cuando llegábamos a orar, no, ya no había nada que hacer. O sea, el diablo perdía ya prácticamente si era el que estaba metiendo en la situación. Se perdía porque automáticamente nosotros caíamos de rodillas y era unánime lo que estábamos haciendo. Entonces, el cielo, la vida, todo Dios conspiraba en eso que estábamos haciendo, ahí los cuatro. La hermana Estela por allá, la escuchábamos en el fondo, en el cuarto de ella, orando, Era así. orando, apoyando, o sea. Sabía de antemano ella pues, que la necesidad más apremiante de todo lo que hacíamos era que morirse recién el Espíritu Santo. Y esas oraciones, para mí, lo digo por mi experiencia personal, para mí me llevó a ser más paciente. ¿Por qué? Porque los primeros meses antes de que Mauricio recibiera el Espíritu Santo,
nosotros queríamos verlo ya, que, mejor dicho, que la hora de que tocara el suelo, que automáticamente ya estuviera danzando, ¿sí? Porque había la necesidad, queríamos hacerlo, sí, 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 vamos, vamos. Y muchas veces íbamos y nos lo rodeábamos y invocábamos el nombre de Jesús para que él recibiera el Espíritu Santo y no, o sea, lo que él decía, él quizás lo sentía, pero no hablaba en lenguas que era como el sello o la forma de que la gente pudiera percibir de que él ya era tocado. Pero esta clase de cosas nos hizo, para mí, me hizo ver de que Dios primero quería fortalecer nuestra paciencia, ¿sí? Porque en el momento menos esperado, Mauricio recibe el Espíritu Santo. Porque igual, o sea, Dios siempre tiene el plan, porque, digamos, primer día, vamos a orar por el que yo reciba el Espíritu Santo y ya, y nos seguimos orando. Entonces, sí, es un proceso que obviamente en el momento no lo entendíamos, que queríamos que fuera ya, pero orar es hablar con Dios, y en esas charlas con Dios, Dios también empieza a responder y a hablar al corazón, y empiezan a entender como eso. Hey, cálmense que estamos teniendo una charla bonita, estamos teniendo unos momentos bonitos, sigan orando, porque a veces pasa, ¿no? Que lo que decían al principio, hacemos una oración o nos acercamos a Dios o buscamos a Dios por una necesidad en específico y Dios responde y ya, Dios pasa a un segundo plano. Y la oración es estar nuestra mente en Dios, nuestro corazón en Dios, estar siempre como... en comunión constante. Sí, claro, en comunión con Dios siempre. Entonces, es duro a veces cuando uno no recibe la respuesta rápido, pero cuando tú verdaderamente quieres algo y tu intención es acercarte a Dios, vas entendiendo. Entonces lo vas disfrutando el proceso y vas aprendiendo muchas cosas. Entonces yo creo que también por eso no fue tan rápido. Pues yo creo que es importante también decir que acá la invitación está un poco a medias porque en realidad los invitamos a los 4, Javier, Oscar, Gus Jovier y Mauricio, pero no se pudo cuadrar porque son unos hombres muy ocupados, amos de casa. Ya Dios proveyó, amén, ya Dios les proveyó empleos, familia algunos, pero yo estaba hablando también con ellos y me parece muy importante recalcar que, sobre todo para nosotros como jóvenes, en la iglesia es muy importante la amistad, las amistades que formamos, porque en episodios pasados nosotros estábamos hablando de cómo a veces estas amistades nos pueden obviamente guiar o a lo bueno o a lo malo. Y en el caso de la iglesia, tener amigos como ustedes que de pronto lo apoyan al que ven que más necesita o que está con esa necesidad de seguir creciendo espiritualmente, me parece, pues primero muy bonito que lo hubieran hecho. Y más que a veces los hombres uno los tiene como con amistades chistosas, como que no son, como que no se apoyan a veces tan, ¿cómo decirlo? No, pero sí entendemos no sé qué vas a decir, pero la relación de nosotros quedó o sea, como tan fuerte que no hemos sido 100% indispensables, pero sí en gran parte. Commitment. Tanto así que... Compromiso, ya, espera. Pues, o sea, las amistades de los hombres a veces son como... No son comprometidas. No son tan comprometidas, exactamente. O de pronto no a la vista de todo el mundo. Entonces eso también me pareció muy lindo cuando ustedes me contaron que eso pasó, porque también el hecho de que ustedes lo hubieran acompañado durante 4 meses, estar ahí todos los días como orando constantemente, muestra ese compromiso y esa unión de pronto que tenían como amigos. Es complejo porque si te das cuenta, el inicio de esta charla, Mauricio era un adolescente y ya nosotros teníamos cierto camino con los otros muchachos, ya éramos un poquito más avanzados, 25, 23 años, 22. Entonces llegar Mauricio y éramos muy, a veces era muy chocante porque Mauricio era un adolescente. Entonces, aceptarle a él, pues digamos que en mi caso pues era muy fácil porque yo no tenía amigos. Sí, yo llegué y les comentaba que me estrellé con la situación que viví ahí en la congregación
pero me rodeé de las personas que de cierto modo me ayudaron a empujar a ser lo que soy hoy en día. Aunque no hemos estado en gran parte de la vida como muy acoplados, porque cada uno somos totalmente polos opuestos, somos totalmente diferentes en muchos sentidos, pero en el ámbito espiritual creo que siempre hemos estado pensando uno del otro, siempre. Mauricio, cuando vemos que como que menguamos en algunos aspectos, siempre tiene que salir alguien, muchachos, vamos a orar, muchachos, hagamos esto, muchachos, vamos a vigilia, vamos a esto. Siempre uno de los cuatro sale a flote a decir, es como si el que estuviera mejor espiritualmente es como que el que anima a los demás. Exactamente. Y aunque no mantenemos el 100%, pues como está pasando ahora, pues es difícil poder estar los cuatro, pero pues no se va a contar las verdades a medias, ni se va a contar la historia a medias. Es un tema en específico que es la oración, en diferentes puntos de vista, 4 puntos de vista diferentes, pero con un solo ámbito que era buscar de Cristo, que eso era lo que más nos llamaba la atención fuera del fútbol, de salir a comer cosas o salir a cine, a pasear, nos llamaba más la atención ir a buscar en oración a Dios por X o Y motivo. Y yo creo que pues, más adelante vamos a poder contar cosas que sucedieron a través de las oraciones que hacíamos, que eso es como a uno se le pone la piel chinita cuando cuenta esa clase de cosas. Bueno, yo creo que también vamos a vernos en una segunda parte, porque, porque ya con Gus habíamos hablado de eso, de que hay, o sea, vieron muchos milagros mediante esas oraciones, vieron que pasaron de verdad cosas sobrenaturales y que Dios obró mediante esas oraciones. Entonces, vamos a dejar acá por hoy, vamos a despedirnos ya, pero de verdad que me alegra haberlos tenido acá. ¿Tienen algún día que conocerlos? Más adolescente el que yo, como pueden ver. Pero bueno, y después de esas oraciones, ya que ahorita estábamos diciendo, todos ya tienen trabajo que no tenían, están sirviéndole a Dios los cuatro, que es algo también muy lindo que sigue pasando, todos están sirviéndole, unos en alabanza, están en teatro, están en jóvenes, adolescentes, entonces Dios obra de maneras muy lindas y eso lo hemos visto todos, yo creo que de primera mano acá. Entonces, Dios les bendiga y muchísimas gracias una vez más por Hasta acompañarnos. una próxima.